Nuevamente es un privilegio saludarles a todos los que en este momento nos están escuchando. Un saludo de acá de Guatemala. Nos encontramos ubicados en 28 calle 1331, zona 13, Ciudad de Guatemala. Un saludo para todos los que nos escuchan en Guatemala y en otros países. Como siempre, es un honor, un privilegio tener un público como ustedes. Que Dios les bendiga. Para el día de hoy, otra vez más, voy a presentar un mensaje con un propósito evangelístico. Por supuesto que en este mensaje el enfoque es evangelístico, pero también tiene una relación con ético-moral, ¿verdad? Pero vamos a enfocarlo en lo que es la práctica evangelística. El propósito entonces es que como oyentes seamos concientizados de poner en práctica las vivencias del Evangelio en nuestra vida personal, para poder dar testimonio del cambio que produce el Evangelio. Puesto que el Evangelio se manifiesta en la vida práctica, disfrute ahora del gozo de vivir el verdadero Evangelio. El versículo que hoy quiero compartir se encuentra en Tito 2:12, que dice así: enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Las palabras que vamos a tomar claves para este mensaje son la palabra sobriedad o sobrio, la palabra justa o justamente, la palabra que aquí el texto está diciendo, viviendo sobria, justa y piadosamente. Esas son las tres palabras que vamos a utilizar ahora: la palabra sobriedad, la palabra justicia y la palabra piedad. Esto es el enfoque de este versículo según lo narra el escritor. El apóstol Pablo escribe esta carta a Tito. Tito estaba en un lugar que se llama Creta, y allí él recibe el mensaje que el apóstol Pablo le transmite. En el fondo histórico se parece ser que Tito era joven, pero a pesar de que era joven, él era muy centrado en lo que es la fe cristiana, muy centrado en la enseñanza, en la inducción de principios básicos, principios y valores del reino. Y esta carta de Tito es una carta muy especial porque ahí está enseñando reglas de conducta para todas las personas, tanto los jóvenes, tanto como para los ancianos, tanto hombres como mujeres, mujeres jóvenes y mujeres ancianas, y también de los siervos. Una serie de enseñanza que usted encuentra en ese libro de Tito. En esta ocasión, pues hablando de este tema, el Evangelio es un mensaje. El Evangelio es un mensaje que se demuestra en la vida práctica. Ese es el tema de hoy. El Evangelio se demuestra en la vida práctica. Se cuenta que en el año 1976 a 1982 hubo un presidente en México llamado José Guillermo López Portillo.
Lastimosamente, pues este presidente, según dice la historia, fue un presidente irresponsable, fue un presidente que causó cierto problema en México, que llegó al extremo de que durante ese gobierno o posterior a él o causa de todo eso, 15 millones de habitantes emigraron a Estados Unidos. Este presidente pues vivió su tiempo en Estados Unidos y llegó a anciano y todos lo criticaban que había sido un mal presidente. En una ocasión dice López Portillo, el presidente Guillermo López Portillo, José Guillermo López Portillo, dice: ¿por qué me critican? Si yo creo que para mí yo fui un buen presidente. Y una palabra que él dice: no sé por qué me juzgan, por qué me critican, si yo tuve buenas intenciones para México. Pero de las intenciones no se vive. Muchos tienen buenas intenciones, pero Dios no quiere intenciones, sino acciones prácticas. Muchos dicen: es que yo tuve la intención de ir a la iglesia, yo tuve la intención de leer la Biblia, yo tuve la intención de buscar a Dios. Pero de eso no se vive de la práctica de vivir el evangelio. Se demuestra no con intenciones, de intenciones no se vive. Usted no puede ir a un lugar y que le digan: bueno, yo tuve la intención de ayudarlo. Las intenciones no cuentan, sino la vida práctica. En el evangelio no cuentan las intenciones, sino la vida práctica. Este presidente dice: yo tuve buenas intenciones, pero de buenas intenciones no se hizo nada. No se hizo mayor cosa, hizo mucho, pero hizo más mal que bien. De eso causó un problema económico y en muchos aspectos a México. Y México es un país ahora con problemas de migración. En ese tiempo 15 millones emigraron a Estados Unidos a causa del problema de México. Pero él dijo: tuve buenas intenciones. Pero esas buenas intenciones no es suficiente, se necesitan acciones. De igual manera, el evangelio son acciones, no son intenciones. En esta ocasión, pues entonces hablamos que el evangelio no es solamente pensar hacerlo, solamente intenciones, como dije ya, sino vivirlo. El evangelio no son solamente buenas intenciones, el evangelio es vida práctica. Por eso el Señor dice aquí en el libro de Tito: es necesario que las personas vivan sobriamente. La palabra sobriedad encontramos en 1 Pedro 4:7, que dice: mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. El apóstol Pedro está escribiendo que hay que ser sobrios. ¿Pero qué quiere decir ser sobrio? Esto en algún momento se aplica a personas con problemas adictivos, especialmente con personas que toman mucho licor y que cuando están en el efecto del licor, estas personas no están sobrias. O cualquier persona que está en el efecto de la droga no está sobrio. Por eso el Señor compara aquí diciendo: hay que estar sobrios. Y sobrios quiere decir tener dominio propio. Sobrio quiere decir ser razonable. Sobrio quiere decir que cada persona debe controlar su estado, sus emociones, controlar sus acciones, controlar su vida práctica. Eso es la sobriedad, ser sobrios. No actuemos como borracho.
como personas adictas, no actuemos como personas que no se controlan, que son adictas a algo, que no saben qué hacer y por eso no están sobrias. ¿Cuántas personas han sido causa de daño por la irresponsabilidad de personas que andan manejando sin la sobriedad, no andan sobrios? Y esto pasa también con muchos quizá que van a la iglesia, que van a una congregación, que asisten o que asistimos, que como si no estuviéramos en nuestras acciones completas, estamos como que no estuviéramos sobrios, como que estuviéramos parecido a algo que está fuera de control. Pero por eso dice Pedro, anden sabiamente, anden sobriamente. Sobrios quiere decir tener autocontrol. Tener autocontrol quiere decir que con la ayuda de Dios todo es posible. Hay que tener autocontrol. Si usted está impulsado a hacer lo malo, dice aquí que hay que ser sobrio y tener autocontrol. Pero ¿cómo se puede tener el autocontrol? Con la ayuda de Dios. Es posible. El apóstol Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si usted busca la ayuda de Dios, usted va a tener autocontrol y no va a actuar incorrectamente, sino va a vivir de acuerdo a los principios del Evangelio en la vida práctica. ¿Cómo se puede demostrar vivir sobriamente? También teniendo dominio en el presente siglo. Tener dominio en el presente siglo, porque el presente siglo, dice la palabra de Dios, es pecaminoso. El presente siglo es perjuicioso. El presente siglo es totalmente con una situación difícil. Pero en medio de este siglo pecaminoso podemos vivir sobriamente con la ayuda del Señor, teniendo dominio propio, teniendo control, teniendo autocontrol, teniendo esa actitud de dominio propio. Nosotros podemos vivir sabiamente en este siglo en que vivimos. Si hablamos entonces de este siglo es pecaminoso. Este siglo es totalmente dañino. Pero que en medio de este siglo en que vivimos, podemos superar todas las situaciones y ser personas sobrias. Amado oyente, seamos sobrios. No perdamos la razón, no perdamos el autocontrol, no perdamos el control. Tengamos autocontrol cuando queramos hacer lo malo. Pidámosle a Dios ayuda para tener autocontrol y no hacer lo malo, para no estar dando qué decir, para no blasfemar contra, que la gente no blasfeme o diga, hable mal del Evangelio, porque el Evangelio es santo, el Evangelio es puro. Pero muchas veces nosotros con nuestras actitudes hacemos que el Evangelio tenga menos valor por nuestras actitudes. En segundo lugar, el apóstol Pablo, hablándole a Tito, le dice, además de vivir sobriamente, dice, hay que vivir justamente. Esto no es fácil, cuesta, por supuesto, pero podemos vivir justamente porque la justicia es un valor. La justicia es algo que no se puede, que lo necesitamos todos, porque la justicia es la práctica de acciones correctas. Dice el Salmo 92, 12 al 15, el justo florecerá como la palmera, crecerá como el Líbano, como el cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Pero aún dice, en la vejez fructificarán. ¿Para qué? Para anunciar que Jehová es nuestra fortaleza, que Jehová como mi fortaleza es recto y que no en él no hay injusticia. Vea qué importante aquí dice,
En Él no hay injusticia. Muchos quizá dicen, pero ¿por qué Dios me castiga? ¿Por qué Dios me está castigando hoy? No, Dios no lo está castigando. Es las actitudes nuestras, es el resultado, es las consecuencias de un acto de desobediencia. Ejemplo, si una persona padece de ciertos problemas de salud, a veces no es porque Dios tenga la culpa, sino es culpa de nosotros porque no cuidamos nuestra dieta alimenticia, porque no cuidamos de nuestra salud, porque nos enojamos, no controlamos nuestras emociones, no controlamos nuestros sentimientos y nos enojamos al extremo que afectamos nuestro organismo. Usted va a tener problemas si no se controla. El problema va a ser nuestro si no nos controlamos. Pero Dios es justo y en Él no hay injusticia. Dice que la justicia es un valor que todos necesitamos. En la justicia es dar a cada uno lo que le corresponde. La justicia es esa, dar a cada uno lo que le corresponde. La injusticia no tiene lugar en no debe tener lugar. ¿Por qué la injusticia? No, hay que ser justos, dice la palabra, porque ¿quién es justo? ¿Quién es el ejemplo? Nuestro Dios, Jehová, dice, en Él no hay injusticia. ¿Por qué yo voy a ser injusto si Dios no es injusto conmigo? ¿Por qué voy a ser injusto yo si Dios me ama? Dios es justo conmigo porque me da el soplo de vida, me da el oxígeno, me da todo lo que yo tengo para disfrutarlo gratis. Usted no tiene que pagar por el oxígeno, usted no tiene que pagar por el soplo de vida, porque Dios se lo regala. ¿Cuánto tenía que pagar usted ahí de oxígeno en un lugar conectado a una máquina? Pero nosotros aquí el oxígeno lo tenemos de gratis. Y esa es la bendición de Dios. Eso quiere decir que Dios es justo. Y además dice la palabra de Dios que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, y su lluvia sobre justos e injustos. Mire cómo es Dios. Nos ama a todos. Él no hace injusticia. Si algo le sucede a alguien por alguna razón, no es porque Dios lo esté castigando, sino son las consecuencias de nuestros actos. Por eso debemos ser justos. La justicia es una virtud que todos los individuos debemos poner en práctica en busca del bien propio y en busca del bien de la sociedad. La justicia debe ponerse en práctica para el bien de otras personas, para mi bien, por supuesto, y para el bien de los demás. La justicia es una virtud que todos los que vivimos en la tierra, todos los individuos, debemos poner en práctica de manera coherente. De manera coherente tenemos que poner en práctica la justicia. Esto es entonces importante, le dice el apóstol Pablo a Tito, hay que vivir justamente. La injusticia no tiene que tener lugar en las entidades cristianas, en las entidades donde se habla de Dios, en las entidades donde se habla de valores cristianos. No, tiene que haber injusticia. Y no, digamos, también en las empresas, en el gobierno, eso es injusticia. Todos los que practican la injusticia, vean las consecuencias, vean la injusticia de todos los que han hecho cosas desagradables. ¿Cuál es el resultado? Al final, lo que uno siembra, eso cosecha. Si siembra bien, va a cosechar bien. Pero si siembra mal, va a cosechar mal. Si siembra mal, va a terminar o en la cárcel o en el cementerio. Si siembra mal, va a terminar en un hospital o en el manicomio. Puede, porque son las consecuencias de nuestros actos. Pero Dios quiere la justicia para todos. Para mí, como alguien que estoy ayudando a las personas, como psicólogo, como
ministro, como educador, como guía espiritual, yo soy responsable y tengo que practicar la justicia. Usted que dirige un grupo, usted que dirige, que es líder, usted que está ayudando a otras personas, hay que practicar la justicia. Debemos practicar la justicia. Este fue el consejo que Dios le dio a Tito. Hay que practicar la justicia. La justicia, dice, es vivir justamente con el respeto a todos los que nos rodean. La justicia es vivir justamente y con respeto a todas las personas que nos rodean, sea de cualquier estrato social. Tenemos que ser justos. La justicia entonces es esa. La justicia dice que es que la ley de la siembra y la cosecha. Lo que uno siembra, eso cosecha. Al final, lo que hagamos mal en esta tierra se paga. Desde aquí, de esta tierra, se tiene la recompensa. ¿Cuántas personas usted los ha visto que han estado en la cima, pero como han actuado mal, ha venido el castigo sobre ellos? Y en esta tierra se comienza a pagar, y no digamos en la vida eterna, si no se arrepienten. Si se arrepiente, pues Dios tendrá misericordia, porque Dios es misericordioso y Él ama a todas las personas. Además de eso, dice la palabra del Señor a este pasaje, hablando al escritor hermano Tito, le dice: hay que vivir piamente, piadosamente. Esto lo encontramos en 2 Timoteo 3, 12 al 13, dice: también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pero, dice, más los malos hombres, los engañadores, irán de mal en peor, siendo engañados. Y esto es lo que está pasando hoy, de que hay muchas veces que el problema de la gente es vivir impíamente. Dios no quiere creyentes impíos, Dios quiere creyentes pero convictos, convertidos, no impíos. La palabra aquí piedad, la palabra piedad es lo contrario de la impiedad. Si usted quiere practicar la piedad, es lo contrario de la impiedad. Pero muchos a veces somos impíos. Hay muchos que actuamos como impíos porque actuamos en impiedad. Y el Señor le dice a Tito: hay que vivir piamente, en piedad. La piedad entonces es lo contrario de la impiedad. La piedad es la relación con cuestiones santas. La piedad se guía por el amor a Dios. La piedad se demuestra por el amor que le tenemos a Dios. La piedad se demuestra cuando nosotros amamos a Dios. La piedad se demuestra cuando nosotros tenemos compasión con el prójimo. Por eso usted ha escuchado aquella frase en algún momento: ten piedad, tenga piedad de mí. Si usted no tiene piedad, es un impío. Si yo no tengo piedad, soy impío porque estoy practicando la impiedad. Y Dios no quiere que seamos creyentes impíos, personas impías, sino que seamos píos, que practiquemos la piedad. Es duro este mensaje, ¿verdad? Para algunos de nosotros, quizá esto es fuerte, pero así le predica el apóstol Pablo a Tito y le dice: hay que ser piadosos. Si ustedes son piadosos, van a vivir correctamente. ¿Y qué más? Bueno, en la piedad se demuestra cuando nosotros examinamos nuestra relación con Dios. ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Cómo está su relación con Dios? En este siglo pecaminoso, es pecaminoso, aunque todo el tiempo ha habido maldad, pero hoy, ya en esos últimos tiempos, la maldad ha crecido más. En los más de 60 años que yo tengo de vida, me acuerdo
en los años, hace 50 años que todavía tengo conocimiento, me doy cuenta de los cambios que han habido, la falta de respeto que hay a las personas mayores, la falta de respeto que hay a las mujeres, la falta de respeto que hay a la propiedad privada. ¿Cuántos abusos han existido? Pues en esta razón de ser, en este siglo pecaminoso, dice Dios, que nosotros podemos vivir correctamente, podemos vivir en este mundo piadosamente, renunciando a la impiedad, renunciando a los deseos pecaminosos. El pecado nos va a querer atrapar, pero en el nombre de Jesús nosotros podemos vivir amando a Dios píamente, no impíamente, sino practicando la piedad. ¿Qué estamos haciendo hoy? ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cómo está mi relación con los demás? Pues hoy, aplicando esta palabra, es necesario que yo la ponga en práctica, viviendo el Evangelio en forma práctica. El Evangelio se demuestra en la vida práctica, no solo de intenciones, como dijo el presidente de México, tuve buenas intenciones. Quizá usted diría, tuve buenas intenciones, pero de intenciones no se vive. Se necesita acciones positivas, acciones correctas. Y recapitulando este mensaje, el apóstol Pablo le dice a Tito, es necesario que se practiquen estas tres cosas. Hay que vivir sobriamente, no como borrachos, no como perdidos, como adictos, sino sobrios. Hay que vivir, además de vivir sobrios, hay que vivir justamente, practicar la justicia. Y por último, hay que vivir piadosamente. No actuemos impíamente, actuemos piadosamente. Y de esta manera honramos el nombre de Dios. Que Dios los bendiga. Vamos a orar y decirle al Señor, Señor, ayúdanos a poner en práctica estos principios, estos valores, esta sobriedad, que seamos sobrios, que seamos justos y que seamos piadosos. De esto se agrada nuestro Señor. Oremos. Padre, en este momento nos acercamos a tu presencia, reconociendo que muchas veces hemos fallado, pero hoy te pedimos perdón, porque necesitamos vivir el Evangelio no solamente de intenciones, sino en la vida práctica, disfrutar el verdadero Evangelio con la gracia y la bendición de Dios. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das ahora, que tu amor, tu misericordia es para todos, y ahora vivimos y nos estás dando la oportunidad que arreglemos cuentas contigo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén. Que Dios nos bendiga.